Calificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Por estar con nosotros. Precisamente estamos con el asambleísta Diego Vintimilla hablando de la cantidad de jóvenes que están presentes ahora en el mundo de la política. ¿Cómo analizar esto cuando el papel de ustedes y de los jóvenes cada vez es más fuerte en un país en donde la juventud es la mayoría de la población? ¿Cómo representarles y cómo sentir o recibir su apoyo? Bueno, muchísimas gracias, un saludo cordial. Efectivamente, creo que los jóvenes hemos incursionado en la política de manera protagónica en la toma de decisiones del país, y eso es un elemento que hay que resaltarlo por la validez política que se tiene en los argumentos y sobre todo por la consonancia que debemos tener como proyecto político en la incorporación de esta gran población que es la población joven. Y siempre hemos dicho, nuestra posición en la Asamblea no ha sido una posición únicamente de defender las cosas de los jóvenes, sino sobre todo de poder garantizar que la participación de los jóvenes sea contundente respecto a impulsar acciones necesarias para todos los colectivos ciudadanos. Ustedes hablan con una acción fuerte, convincente, que logre involucrar a los diferentes colectivos. ¿Cómo combinar juventud y experiencia? ¿Cómo al mismo tiempo de que están los jóvenes presentes en diferentes sectores de momento del Estado ecuatoriano, no archivar a quienes tienen más de 40, 50 o 60 años? Bueno, ese ha sido un reto en muchísimas de las leyes porque sabemos que hay una población etaria, digamos, que comprende precisamente esas edades que tiene muchas dificultades en este momento para temas de empleo, para los mismos temas de participación política, y nunca hemos querido nosotros, como proyecto político de la Revolución Ciudadana, excluir a ningún colectivo, y por eso siempre estamos pensando en cómo garantizar la participación de los distintos sectores. Pero ahí, cuando hablamos de experiencia política, yo creo que hay que valorarla más allá de la edad que se pueda tener. No solo experiencia política, es experiencia de vida. En muchas cosas, al margen de la política, es experiencia de vida. Hay el viejo dicho que dice, más hable el diablo por viejo que por diablo. Efectivamente, en el Parlamento, por ejemplo, hemos logrado vincular estas dos condiciones, digamos, la juventud y la experiencia, en función de una bancada que ha funcionado, yo digo, efectivamente, logrando generar puntos de convergencia o consensos suficientes entre las distintas posturas que se tienen, y eso es lo bonito de la función parlamentaria, que es el ejercicio de ponernos de acuerdo, el ejercicio de llegar a un acuerdo respecto a la ley, y en esa perspectiva hemos podido, pues, aprobar un sinnúmero de iniciativas legislativas que han logrado, sí, reconocer derechos que están en la Constitución y que han sido necesarios desarrollar. Usted dice el ejercicio de ponerse de acuerdo, Diego. ¿Cómo hacer acuerdos con gente de otros sectores políticos? Porque a veces quienes están en la oposición o quienes están en los sectores productivos como cámaras, gremios, hablan de que no hay muchas posibilidades de acuerdo con la bancada de país, que escuchan, sí, pero en el momento de desarrollar las leyes, ya de plasmarlas, no han recogido las preocupaciones de diferentes sectores de la ciudadanía. Bueno, yo respeto mucho esa postura precisamente porque creo que es en democracia necesario respetar cualquier postura política, pero sí discrepar en el sentido de que en la Asamblea Nacional se recogen muchísimos criterios de sectores que no necesariamente coinciden con la totalidad de planteamientos de la Revolución Ciudadana o de la bancada de Alianza País. Nosotros hemos recogido de legisladores de oposición muchos temas, yo creo que es importante decirlo, en la Asamblea hay muchísimos criterios que son acogidos como propuestas de la oposición que se incorporan en la ley. Ahora, claro que también ya en el juego político no muchas veces se lo dice, ¿no? La oposición no dice, reconocieron mi iniciativa, y a veces desde el oficialismo tampoco somos generosos en reconocer esas cuestiones, pero en la Asamblea, más allá de cómo logremos ponernos de acuerdo entre los 137 que integramos,
si hemos tenido un ejercicio de participación de la ciudadanía. ¿Cómo sería un ejercicio a la inversa, en donde ustedes fuesen 37 y 100 en la oposición? Bueno, también hay que respetar la democracia, de respetar las mayorías. Estamos en un régimen constitucional en el cual el Parlamento se conforma en función de una elección popular, que determina cómo. Pero ¿cómo usted funcionaría si fuese oposición? Bueno, o si fuese minoría, no hablemos de oposición directamente, si fuese minoría al interior de la Asamblea. La observación que siempre he hecho yo a la oposición en el sentido de cómo jugar de mejor manera en el tablero y en la posición de minoría es en levantar propuestas. A veces la oposición se ha encargado de generar simplemente el rechazo o la resistencia a las propuestas de la Revolución Ciudadana y no plantear una alternativa. Y eso es lamentable incluso para el esquema democrático del país, porque si no tenemos una oposición que nos diga, bueno, si ustedes plantean A, yo planteo B, nos quedamos simplemente con una opción. Y nosotros sabemos que la crítica e incluso poder defender un proyecto en función de otros argumentos hace que el proyecto pueda fortalecerse mucho más. Diego, uno ve un escenario, varios escenarios en la Asamblea. Uno, cuando llegan como proyectos económicos urgentes y casi no hay posibilidad de debate, es decir, se aprueba prácticamente lo que llega del Ejecutivo. Y el otro escenario es las leyes que les ha formado la Asamblea. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la famosa Ley de Cultura? Va a volverse a trabajar, pero llevan 9 años desde que se aprobó la Constitución tratando de que el país tenga una ley de cultura. Cuando llega por decreto económico urgente, automáticamente, lógicamente tienen tiempos establecidos y todo, funciona la ley perfectamente. En donde no hay mucho debate desde la oposición, está y está. Pero ¿qué ocurre con las leyes que la forman ustedes mismos como asambleístas? Bueno, una ley económica urgente tiene ciertos elementos particulares que nos obligan a tener un debate bastante acelerado, pero hay que decirlo con toda sinceridad, en la Asamblea Nacional hemos logrado, y digo no logrado como un ejercicio de contrapoder, digamos, sino hemos logrado establecer una serie de observaciones a las leyes, y si uno revisa realmente el contenido de cada uno de los proyectos, tal como ingresan cuando son iniciativas del Ejecutivo y cómo terminan, hay diferencias que son sustanciales y siempre enmarcados precisamente en defender o en articularnos pues como proyecto político sin pretender, digamos, hacer o aparentar estas diferencias de funciones cuando somos un mismo proyecto político, lo cual no quiere decir que no cumplamos con nuestro rol como Asamblea Nacional y como Parlamento, que es precisamente incorporar las observaciones que tienen los asambleístas y que tiene la sociedad civil que la expresa en el Parlamento. La Ley de Cultura es un caso excepcional. El presidente Correa ha dicho es una deuda histórica que tenemos como proyecto político. Hoy por fin vamos a tener el segundo debate y yo creo que es una ley fundamental. Y es bonito poder hoy dar el segundo debate porque es la ley con la que vamos a cerrar el ciclo constituyente. De todo lo que en Montecristi se dijo, se mandó a la Asamblea a que apruebe, es la última ley la que nos falta, la Ley de Cultura. ¿Y es Ley de Cultura o Ley de Culturas? Porque hasta eso se ha debatido, si debe ser cultura como tal en singular o culturas en plural. Siempre ha habido ese debate respecto a si vamos a reconocer todas las culturas del Ecuador o si vamos a tener un marco normativo que regule en el ámbito de la cultura. La decisión final fue apostar por la Ley de Cultura, en la cual estén incorporadas el reconocimiento de una serie de derechos culturales de pueblos, nacionalidades, de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, y por eso mismo hemos dicho, Ley de Cultura que tienda a reconocer los derechos culturales de la gente y que sobre todo construya una institucionalidad efectiva para un sector que ha sido históricamente olvidado. ¿Cuál va a ser el organismo que rija el tema de la Ley de Culturas? ¿Cuál va a ser el organismo encargado de? ¿Por qué la pregunta? En este momento hay el Ministerio de Cultura, pero también hay la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tradicionalmente ha estado presente en cada una de las provincias del país desarrollando labor cultural. ¿Cómo va a funcionar Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura y otras organizaciones vinculadas al sector y que en cada lugar del país, ya sea cantón, ya sea parroquia, ya sea ciudad, tiene una presencia importante? ¿Cómo están manejando este tema al interior de la ley? Bueno, recordemos, en el Ecuador, antes de la Revolución Ciudadana existía el Ministerio de Educación y Cultura, y sobre todo se encargaba de educación. Además era Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Además, imagínense. Ahora, ¿qué hemos sacado cuando hay más ministerios? También puede ser otra pregunta. La particularidad o particularizar el ámbito de la cultura y el ámbito del deporte me parece ha dado una institucionalidad mucho más efectiva y especializada en atender dos elementos que son fundamentales para el desarrollo nacional, fundamentales. Y por eso estamos planteando en este momento la Ley de Cultura, que el Ministerio de Cultura sea el organismo rector de la política pública. Rector que no puede ser único,
¿sí? Rector que no puede ser el único actor, sino que tiene que participar en el marco de un sistema nacional de cultura con otros espacios como el que usted mencionaba, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, o los gobiernos autónomos descentralizados, o los museos particulares, o las bibliotecas, o las distintas expresiones desde la gestión cultural independiente. Entonces, si bien el Ministerio de Cultura es el ente rector, se crea en el sistema toda una institucionalidad en la cual todos pueden participar y todos van a construir y contribuir a la formulación de la política pública para que podamos tener, sí, una construcción democrática de una normativa o de políticas públicas que sean eficientes, comprendiendo que la diversidad tan rica que tiene nuestro Ecuador requiere precisamente de un acuerdo, de una serie de procesos democráticos para la construcción de los lineamientos. ¿De qué tamaño va a ser la ley? ¿Cuántos artículos va a tener? ¿Cuántos se van a debatir al interior del segundo debate de la Asamblea? Bueno, hasta el momento son 180 artículos más o menos. Hoy en el Pleno esperamos poder... Hoy se va a debatir. Hoy se va a debatir. Se harán algunas correcciones, se unificarán artículos y dividirán en el caso, pero no pasarán de 200. Las disposiciones transitorias, reformatorias, que son importantes decirlas, teníamos, y eso vale que la ciudadanía conozca, teníamos más de 20 leyes, que regían el tema de la cultura. La ley había incluso una ley para el concurso del libro leído, la ley del libro, la ley de la Casa de la Cultura. Entonces, toda una legislación dispersa impedía que se pueda tomar realmente como un todo integral el ámbito de la cultura, y por eso planteamos que en esta ley podamos recoger en una sola norma todo lo que queremos como proyecto político, pero como debo decir, hemos pasado por dos procesos muy importantes a nivel de participación ciudadana. Uno, la consulta prelegislativa que hizo la Asamblea en el periodo legislativo pasado, y otro, unos encuentros regionales que realizamos en este periodo para garantizar que todas las organizaciones que deseen participar puedan entregar sus observaciones. ¿Y estas observaciones cómo han sido recogidas entre el primero y segundo debate? ¿Cómo han sido incluidas en la ley? Usted dice se van a eliminar una serie de transitorias que de pronto problematizan la gestión cultural. ¿Cómo mejorar, cómo impulsar la gestión cultural en el país? El mayor elemento, digamos, en términos de fortalecer la gestión cultural, refiere al capítulo de fomento. En la ley se establecen una serie de condiciones y de posibilidades para que el Estado no sea el ejecutor de expresiones de arte y cultura, que a veces ha sido lo complicado, sino más bien sea un dinamizador, un interlocutor entre el gestor cultural y el público, el ciudadano, y con eso tener una serie de incentivos que van desde los tributarios, los políticos, incluso los laborales para los gestores y artistas, que nos permitan que tenga este sector posibilidades reales, no solamente de construir riqueza en el sentido de la identidad nacional, reconociendo el acervo, todo el patrimonio, sino también inscribiendo a la cultura en una economía de la cultura. Sabemos nosotros que países que han logrado dinamizar la cultura como un sector económico han generado en eso también una fuente de generación de recursos muy importante, y eso debe pasar por tener normas claras respecto al trabajo de los artistas. ¿Por qué la fecha? ¿Por qué escoger esta fecha para el segundo debate cuando ustedes como Alianza País y gran parte de los sectores políticos están por decidir y definir este fin de semana candidaturas? Bueno, yo creo que la fecha no es elegida así como muy causalmente, sino más bien ya en función de los tiempos que hemos tenido, hemos discutido durante 4 años la ley. 9 años esperando la ley, ¿por qué vísperas se decide llegar a segundo debate? No podemos demorarnos más. Sería un horror que la Asamblea Nacional no pueda aprobar en este periodo la ley de cultura, e incluso sabiendo que ya en los próximos meses van a ser meses que estarán la efervescencia política más, digamos, crispada en el país, hemos decidido que hoy podamos iniciar el debate, que va a estar acompañado de una feria cultural con distintos actores y gestores culturales para conversar con ellos y precisamente que puedan expresar el apoyo a la norma. Gracias al asambleísta Diego Vintimilla. Con él hemos hablado sobre el importante debate que va a tener lugar el día de hoy. La famosa ley de cultura llega a segundo debate. Hay que mirar qué ocurre con la ley, ver cómo son integrados los diferentes actores, como él menciona. Una ley importante que tenían pendiente desde la Constitución de Montecristi en el año 2008. Gracias nuevamente a Diego Vintimilla. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la asambleísta Soledad Buendía. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Este
concurso ha hecho que mi trabajo como profesora sea reconocido en mi país y en América Latina. Me siento feliz de haber escogido esta profesión. Es ponerme retos todos los días, no desmayar ante las dificultades y seguir haciendo las cosas bien en el aula. Por eso, profesor y profesora están invitados a participar en el 9º concurso de excelencia educativa. La web es www.fidal-medioamlat.org. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Nosotros damos la bienvenida a la asambleísta Soledad Buendía. Con ella estamos conversando sobre lo que va a suceder hoy para Alianza País cuando llega el precandidato desde Ginebra, Lenín Moreno. ¿Cómo están organizando esta llegada, Soledad? ¿Cómo empezar a planificar lo que será el 1 de octubre? Bueno, importante recibir a nuestro compañero Lenín Moreno. Ha habido una movilización desde las bases, desde la ciudadanía que se ha empezado a organizar, desde los CRCs que nos han pedido acompáñenos, vamos al aeropuerto, y hemos establecido una caravana con diferentes puntos. Uno está en el aeropuerto, justamente en el redondel de Tababela, y a lo largo, hasta llegar a Cumbayá, tenemos varios puntos para poder saludar, donde la gente puede estar. No va por la ruta viva, sino va por la ruta Va a tomar anterior. la ruta viva a partir de Cumbayá, desde el escalón que sale al Lumbicí, pasando la escala, pues tomará la ruta viva, y a partir de ello llegaremos hasta el sur. En la tribuna del sur tendremos un acto, un saludo con la ciudadanía, con nuestro compañero Jorge Glass, con nuestro compañero Lenín Moreno. Creo que esto nos fortalece, es una fiesta, una alegría tener a Lenín Moreno en el Ecuador y darle la bienvenida. Ustedes están preparando la convención del 1 de octubre. Muchos sectores políticos en este fin de semana definirán candidaturas presidenciales. Además del tema presidencial, ¿cómo están trabajando para estructurar las listas para la Asamblea? Bueno, nosotros el 1 de octubre vamos a dar a conocer nuestra lista de compañeros que van al binomio presidencial, y la lista de asambleístas que se había planteado hacerla pública el 1 de octubre la vamos a dejar unos días más, porque estamos trabajando desde los CRCs, nuestras unidades ¿Los políticas. CRCs qué significan y cómo están Es el conformando? Comité de la Revolución Ciudadana, son militantes que se organizan, tienes un coordinador y un secretario, y hacemos acción política. A partir de los CRCs se han propuesto ¿Cuántos precandidatos. CRCs hay en el país? Bueno, la cifra del país no la tengo, ya que justamente esto lo maneja la Dirección Nacional, pero en el distrito parroquias, donde nosotros somos candidatas, somos representantes, tenemos 300 CRCs activados, unidades de la Revolución Ciudadana, que realizamos acción política, es formación política, acciones en cada uno de los territorios que estamos recorriendo, conversando con la ciudadanía, y creo que esto es importante porque dinamiza, porque nos permite fortalecer nuestra organización política. Hay muchos nombres que se han mencionado ya de posibles candidaturas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Uno escucha el nombre de Guillaume Long, del ministro Serrano, escucha el propio nombre de Soledad. ¿Quiénes y cuándo se definirán todas las candidaturas? Bueno, a finales de octubre seguramente ya tendremos las listas
completas de la nacional, las distritales, las provinciales. Vamos también a acuerdos, a alianzas, a renovar alianzas con partidos y movimientos con los que ya hemos tenido y también posiblemente ampliar esas alianzas. Eso es parte de la lógica política de establecer ese tablero electoral. Para nosotros es fundamental. Se ha escuchado nombres, como tú señalabas, Claudia, del compañero ministro Guillaume Long para encabezar la lista del norte o de Pepe Serrano, nuestro ministro del Interior, para encabezar la lista nacional. Es parte de los nombres que se escucha Miguel Carvajal, se escucha Alexandra Ocles. Creo que es importante que desde las bases se estén pronunciando y se estén poniendo estos precandidatos. También mañana inicia el encuentro latinoamericano de los sectores o partidos progresistas. ¿Cómo están ustedes como Alianza País organizando este encuentro? Bueno, este es un encuentro que ya varios años viene realizando Alianza País. Creemos que es una mirada a la región. Tendremos la participación de varios actores políticos, tenemos invitados especiales, tenemos varias ponencias. El día miércoles, será la ponencia de nuestro presidente Rafael Correa. Invitamos todos a acompañar estos procesos que implican una reflexión política de la región, del Ecuador, cómo nos están viendo y cómo nos vemos y nos retroalimentamos del tema de los regímenes progresistas en América Latina, que hoy tienen una posición difícil. Hemos tenido el revés, por ejemplo, en Argentina. Tendremos la presencia de Cristina Fernández de Kirchner. Sobre esto quiero preguntar, ¿por qué la Asamblea condecora a una mujer tan polémica? Bueno, creo que es un reconocimiento. Reconoce una parte, pero al mismo tiempo está siendo parte de procesos judiciales que deben ser aclarados. Bueno, estos temas son importantes. El mismo hecho de ser una mujer destacada, una mujer política, nos llama a poderla reconocer. Pero dar la condecoración en nombre de una de las gestoras de la independencia como Manuela Sáenz también tiene un peso muy fuerte. Claro que sí, y por eso lo hacemos. Creemos que es importante. Aquellos procesos que se están llevando en Argentina los respetamos, son parte de una institucionalidad, pero aquí también hay que reconocer que hay toda una campaña contra los gobiernos progresistas, contra aquellos que pues cambiaron y fueron transformando en la región, y el reconocer a Cristina Fernández de Kirchner en este marco es importante, y creemos que darle esta presea, que es la máxima que entrega la Asamblea Nacional del Ecuador, ¿y por de qué las eso mujeres se da ecuatorianas? Por decreto de la presidencia de la Asamblea y no somete a votación al interior de la Asamblea? Bueno, esto no es el caso de esta condecoración, es el caso de todas las condecoraciones. En el procedimiento así se lo ha realizado durante muchos años atrás, desde que yo tengo relación con la legislatura, pues desde la época de Corcho Cordero, pues así se realizan. No se llevaban a votación en el Pleno de la Asamblea Nacional, sino acuerdos legislativos, preseas, condecoraciones y reconocimientos. Se lo hace a través de la presidencia de la Asamblea y suscrita por la secretaria de la misma, en este caso Olivia Rivas. Hay muchas críticas, no solo en el Ecuador, sino en la propia Argentina, sobre la condecoración. ¿Cómo fundamentarla y cómo garantizar que las condecoraciones son bien entregadas a personas con un historial limpio, que han trabajado, han conseguido una serie de conquistas para los diferentes sectores? Para las mujeres ecuatorianas, para el bloque legislativo del país, Cristina tiene un historial limpio. Para nosotros hay que valorar toda esa lucha que ella ha llevado durante algún tiempo, no solamente en Argentina, sino en la región. Es una mujer, como tú la señalabas, polémica. Claro que sí, las mujeres son polémicas. Desde por cuánto gasto en su vestuario hasta por todo lo que los temas de manejo gubernamental. Creo que hay un manejo también ahí político. La oposición busca resaltar y muchas veces distorsionar temas. Yo creo que es una mujer que tiene muchísima valía, que debemos nosotros destacarla, y así lo reconoceremos en la Asamblea Nacional en el marco de la legislatura ecuatoriana, que creemos que debemos hacerlo. Hay que analizar una serie de temas. También cuando ustedes hablan de los sectores progresistas de América Latina, dentro del Ecuador, además de Alianza País, ¿a quién más incluyen? Porque uno puede pensar Izquierda Democrática, que está recientemente constituido, y otros partidos de centro-izquierda. ¿Están incluidos en esta convocatoria? Yo creo que eso es parte, está abierta, el app está abierta a todos los ciudadanos, a todos los sectores políticos, todos pueden participar. Yo creo que eso es parte de ampliar, de ver una visión más integral, tanto en el Ecuador como de la región. No podemos decir tú sí eres y tú no. Yo creo que es parte de un proceso político en el cual es móvil, va cambiando y vamos debatiendo. Yo creo que es un escenario para el debate político, para el planteamiento de propuestas, para que esos temas puedan ser analizados tanto al interior y que nos permita reflexionar.
Creo que es importante la reflexión interna, esta autocrítica necesaria, escuchando miradas y voces que vienen de afuera, que miran al Ecuador y cómo el Ecuador mira también a esa región. Creo que nos va a aportar muchísimo, creo que va a ser un tema muy importante, así que invitamos a todos a participar a partir del día miércoles. A partir del día miércoles, pero también analizar el tema de las condecoraciones de la Asamblea. Uno puede recordar viejas asambleas en donde se condecoró a alguien como Lorena Bobbitt y ahora condecoran a la señora Cristina Fernández. Creo que el tema de las condecoraciones hay que analizarlas en su contexto y su integralidad. Se cuestionó también aquella condecoración que hicimos a Arturo Jarrín post-mortem, y siempre va a haber unos pensarán que es correcto, otros pensarán que es incorrecto, que tiene los suficientes elementos para hacerlo, otros que no. Eso es parte justamente del debate. Nosotros consideramos que Cristina tiene la valía para ser condecorada. Ella ha impulsado una propuesta en la región, es una mujer que se ha destacado y por ello nosotros respaldamos esta condecoración. En cuanto al tema electoral, Soledad es clara al decir el primero se elegirá el binomio presidencial y hasta finales de octubre las listas para asamblea. Así es, hasta finales de octubre ya tendremos las listas para la Asamblea Nacional, regionales, en nuestros distritos y en las provincias. ¿Cuándo los funcionarios que están en el mundo público, hemos mencionado algunos ministros de Estado que podrían ser candidatos, deben renunciar para ingresar en la campaña? En el caso de los ministros lo pueden hacer el día anterior a ser presentada su candidatura. En el caso de los legisladores nosotros podemos solicitar licencias y vamos a un mismo cargo para postular. Queremos agradecer, amigos de Telesucesos y Radio Sucesos, la presencia de la asambleísta Soledad Buendía. Ella nos anuncia la llegada de Lenín Moreno. Va a haber un recorrido que recibe al precandidato presidencial y con un evento en la Tribuna del Sur. También hemos hablado sobre la condecoración a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Ella es muy clara al decir, las mujeres de Alianza País de la Asamblea queremos condecorarla. Hay críticas en varios sectores y es una condecoración que va a generar una serie de análisis. Y también sobre las candidaturas. Esperan que hacia finales de octubre se tengan estructuradas las listas para la Asamblea Nacional, tanto provinciales, distritales y lógicamente las nacionales. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la analista María Paula Romo. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Este concurso ha hecho que mi trabajo como profesora sea reconocido en mi país y en América Latina. Me siento feliz de haber escogido esta profesión. Es ponerme retos todos los días, no desmayar ante las dificultades y seguir haciendo las cosas bien en el aula. Por eso, profesor y profesora están invitados a participar en el 9º concurso de excelencia educativa. La web es www.fidal-medioamlat.org. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a María Paula Romo. Recordamos que ella es decana de todas las áreas sociales de la Universidad Internacional, también reconocida como analista política. Queremos ver con ella qué está pasando en el momento actual. Ella es parte de la Izquierda Democrática. Actualmente se dio el lanzamiento de la precandidatura de Paco Moncayo, y al hablar de este Acuerdo Nacional por el Cambio, María Paula, ¿cómo lograr una tendencia fuerte que valide ciertas candidaturas y que además ponga hacia la Asamblea Nacional a cuadros con propuestas y que puedan hacer los cambios que el país necesita? Buenos días, Claudia, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este fin de semana ya la Convención Nacional de la Izquierda Democrática ha anunciado la candidatura de Paco Moncayo. Yo creo que hay una gran voluntad de unidad en el país en general, no solamente en los sectores de la izquierda. Yo creo que hay una gran voluntad unitaria, y como lo dije el sábado en la convención, creo que la Izquierda Democrática tiene el potencial para convertirse en un eje articulador de unos esfuerzos de unidad, en una plataforma a la que puedan confluir los sectores progresistas y democráticos del país, y no me refiero exclusivamente a los sectores políticos. Creo que es el momento de construir una plataforma política en la que quepan los sectores empresariales, gremiales, las organizaciones no gubernamentales. Creo que si hay algo que en este momento identifica al sector privado y a la iniciativa privada en general, es esta sensación de asfixia, de imposibilidad de que la iniciativa privada surja, y me parece que eso sucede desde los espacios educativos, pasando por los organismos del tercer sector, llegando al sector privado empresarial de todos los tamaños. Y creo que por eso es importante una reactivación desde estos sectores, y ojalá la Izquierda Democrática pueda convertirse en una plataforma que dé cabida a todas estas agendas. Una plataforma que dé cabida a varias agendas. Hablar de unidad no es simple, María Paula, porque vemos varios intentos. Lamentablemente, el espejo que a veces nos miramos con Venezuela, vemos que los años pasan y al final la unidad no logra cuajar, sino luego de muchísimo tiempo. ¿Cómo lograr esto en el país? ¿Cómo lograr plataformas y al menos propuestas básicas que gane quien gane una elección? Efectivamente, el país logre desbloquear una serie de elementos, como desde el mismo sector privado. María Paula habla del tercer sector, el tema de la participación ciudadana, ONGs, que se han visto con una serie de problemas durante los últimos años. Sí, yo estoy de acuerdo con que la unidad no es una tarea sencilla, no es fácil construir unidad, y por otro lado quiero decir algo, no es solamente un problema de voluntad. También hay unas reglas de juego, también hay unas reglas electorales que se convierten en incentivos para la dispersión política. Me explico. Según el Código de la Democracia, cada organización política debe obtener al menos el 4% de la votación en su circunscripción para no ponerse en riesgo de perder el registro electoral. Reglas como esas son las reglas en su circunscripción. Perdón la interrupción. Si es nacional, es el 4% en todo el país. Exactamente. Si son movimientos provinciales, tendrán que obtener al menos el 4% de la votación de esa provincia. Entonces, no es una elección en donde solamente cuente la voluntad de la unidad, sino que además es legítimo que distintas organizaciones políticas también estén mirando cuál es la mejor manera de cumplir con el porcentaje. Lo digo porque muchas veces se acusa el tema de la unidad como una dificultad solamente de personas, y es que hay una dificultad que tiene que ver con las agendas y hay una dificultad que tiene que ver con las reglas de juego. Dicho eso, que la unidad no es una tarea sencilla, que tenemos reglas que juegan en contra, que se necesita una gran voluntad, una gran generosidad. Dicho eso, creo que a pesar de que no se puedan lograr la mayor cantidad de alianzas electorales, ojalá sí, a mí no me agrada la idea de que vayamos con 11 o 12 candidatos, ojalá pudiéramos ir con 4 o 5 candidatos potentes para disputar la elección. Pero dicho eso, independientemente del número de candidaturas, de listas a la Asamblea, creo que es un momento en donde la situación del país nos obliga a tener unos acuerdos mínimos, por ejemplo, sobre la agenda legislativa. Independientemente de quién gane, al otro día de las elecciones, el gobernar el Ecuador que se acerca, que está ya sumido en una crisis económica que no se ve una salida rápida, eso también va a requerir unas alianzas y unos acuerdos, volver a mirar a los gobiernos seccionales, unos acuerdos con el sector empresarial. Creo que es esta campaña el momento de empezar a poner un tono de conciliación y de acercamiento, porque sacar al país adelante en un momento como este no es tarea que se pueda lograr solo desde la política, ni solo desde quien alcance la mayoría en la elección. Pero es difícil en la campaña conseguir acercamientos cuando
este momento tenemos 11 precandidatos presidenciales, más o menos, 11 posibles candidaturas. ¿Cómo lograr acuerdos y consensos que ellos, al margen que lleguen o no a ser candidatos, logren acuerdos básicos y todos decir, si vamos y ganamos y tenemos espacio en la Asamblea, tales son las leyes que deben modificarse, tales son los parámetros mínimos con los cuales debe iniciar el nuevo gobierno, venga de donde venga? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que más allá de marcar diferencias entre las distintas propuestas electorales, que es algo que se tiene que hacer evidentemente, pero más allá de marcar la diferencia entre las distintas propuestas electorales, me parece posible, pongo unos ejemplos, llegar a acuerdos, construir unos acuerdos que no solamente sean discursivos, sino con temas concretos, con propuestas concretas para enfrentar asuntos como la corrupción, la fiscalización, la revisión de la forma en la que se ha invertido, gastado en los sectores estratégicos, en los temas de las refinerías. Creo que se puede construir un amplio acuerdo alrededor de la ley de comunicación, y si no alrededor de toda la ley de comunicación, al menos sobre la superintendencia de comunicación. Creo que ahí puede haber un acuerdo explícito de todos los sectores políticos, es decir, este es un órgano que ha creado censura previa, persecución, que tiene que desaparecer, sería mi posición, por poner unos ejemplos. Una reforma a la ley de educación superior es algo que también parece urgente. Creo yo que más allá de las legítimas diferencias políticas, de las distancias que se tienen que marcar en las campañas electorales, hay unos temas sobre la mesa que pueden conseguir unos amplios acuerdos en el país, incluso en este proceso de campaña. En este proceso de campaña sería muy importante lograr diálogos y acuerdos generales. Ahora, volviendo al tema Izquierda Democrática y el Acuerdo Nacional por el Cambio, se van a reunir este 1 de octubre. ¿Cómo visualizar candidaturas únicas con respaldo de todos los sectores que la integran? Llámese Pachacuti, Izquierda Democrática, la Unidad Popular, el antiguo MPD y otros sectores que integran este posible acuerdo político. Sí, el Acuerdo Nacional se va a reunir este fin de semana. Creo que va a ser un momento importante para mirar cuál es el espacio que cada uno está interesado en ocupar y dispuesto a ceder, que son dos cosas que tienen que ponerse sobre la mesa. Y creo que todos los sectores van a esa reunión con un ánimo de conciliar, de construir acuerdos. Me parece que hay que ser muy cuidadosos también conforme se acerca la reunión, de no poner condiciones, de no poner nombres, porque eso puede dificultar los acercamientos. Entonces yo en particular he sido muy cuidadosa con eso a lo largo de estos últimos meses. Creo que se puede lograr un acuerdo, una alianza incluso más amplia que la de los sectores políticos. Como decía hace un momento, un acuerdo, una plataforma que incluya sectores sociales, empresariales, gremiales, y espero que desde los sectores progresistas del país ese pueda ser el mensaje. Evitaría yo hacer anuncios de nombres, de candidaturas, de condiciones, precisamente para facilitar las conversaciones que se están dando en este momento. María Paula habla de los sectores progresistas y precisamente mañana empieza esta cumbre de los sectores progresistas de América Latina. La asambleísta Buendía decía, todos están convocados, todos están invitados. ¿Se sienten parte de estos cumbres que ya es la tercera que Alianza País organiza en el Ecuador? A ver, yo no creo que un gobierno se pretenda progresista una semana después de sacar a pasear el primer barril de petróleo del ITT. Yo no creo que un gobierno progresista pueda sacar pecho, sentirse orgulloso de la forma en la que ha criminalizado la propuesta social. Yo no creo que un gobierno progresista pueda presentar con orgullo los resultados que tiene este gobierno sobre atención a los temas de mujeres, mortalidad materna, desnutrición infantil. Yo no creo que un gobierno progresista se sienta orgulloso de tener la política exterior más regresiva en temas de derechos humanos y cuáles han sido esos acuerdos. A mí no me parece que es posible que un gobierno progresista haga las cosas que este gobierno está haciendo. Entonces, es un espacio en el que el gobierno se autodefine como progresista, se autodefine y se coloca en un lugar del espectro político, pero me parece que también es un momento para enfrentar los discursos con las realidades, los discursos con las prácticas. Un gobierno progresista que ha impedido que casi 700,000 personas accedan a la educación superior en estos últimos años, un gobierno progresista que está explotando el macizo del Cajas, que va a iniciar minería en la zona del Río Blanco. Eso no es lo que yo pienso cuando pienso en progresismo. Entonces, creo que la cumbre de mañana va a ser una cumbre para tratar de recuperar en el discurso ese espacio político, pero yo creo que el Movimiento País ha perdido el derecho a llamarse así hace mucho rato.
¿Cómo analiza la famosa condecoración a la señora Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de decir la asambleísta Buendía, que las mujeres de la Asamblea, después especificó las mujeres de Alianza País, decidieron entregar la condecoración Manuela Sáenz a la expresidenta Fernández de Kirchner? Bueno, después de la bienvenida a Lukashenko y el homenaje a Pedro Delgado, la verdad es que la condecoración a la presidenta Fernández solamente se suma a la lista de desaciertos de la Asamblea. Creo que es un desacierto de la Asamblea condecorar a una expresidenta que en este momento está siendo investigada y profundamente cuestionada en el país, en su país. Así que me parece que es una mancha más al tigre, la verdad. ¿Cómo analizar y cómo ver la situación política? Porque vemos la cumbre de los gobiernos progresistas, vemos una serie de elementos hasta el segundo debate de la Ley de Cultura que arranca hoy día. ¿Cómo desde la ciudadanía mirar lo que pasa con el aparataje del Ejecutivo, del Legislativo y con las leyes que van a empezarse a aprobar? Han pasado 9 años y de pronto hoy se decide la Ley de Cultura, una ley fundamental para el país. Y la ley tiene 4 años de ser tramitada, ¿no? Porque la ley no es que se empezó a tratar el año pasado, tiene 4 años de ser tramitada. Creo que a pesar de que hay sectores que han impulsado la ley, que esperan de ella respaldo para el sector cultural, financiamiento, etcétera, la mayor preocupación que hay en el sector cultura es que se convierte en un mecanismo de homogenización, de control desde el sector público de los temas relacionados de la cultura, y creo que esa es la preocupación que también hace que mucha gente hoy no esté de acuerdo ni con que se discuta ni con que se vote dentro de este gobierno, de este periodo legislativo. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que es un momento ya tan delicado de manejo del país que es precisamente el momento en el que el gobierno no puede ponerse a vender los activos, no es el momento en el que puede decidir sobre la venta de CNT, sobre la concesión del puerto de Manta. Sí, pero hay muchas cosas. En CNT hay cambio de directivo. Bueno, seguramente regalado al señor Arosemena. Seguramente porque hay una urgencia por ya vender. Las famosas candidaturas. El señor Long va a encabezar aparentemente una lista de uno de los distritos de Pichincha con su labor en Cancillería. O sea, hay una serie de elementos que empezamos a ver que empiezan a renunciar, a salir y nuevos nombramientos. Pues efectivamente, creo que este periodo va a estar ya muy marcado por el tema electoral. Va a ser un periodo muy marcado por la campaña, pero mientras estamos observando la campaña, discutiendo las candidaturas y luego ya las opciones electorales, creo que no podemos distraernos, no se pueden convertir en 4 meses de caravanas y de discursos, mientras por otro lado la Asamblea sigue aprobando normas y el Ejecutivo sigue deshaciéndose de los activos del Estado. Además, no los llama privatizaciones, como los habría llamado hace 10 años, se ha emitido un decreto que dice que es el decreto que regula la transformación a líquidos de los activos del Estado, cómo convertir a líquidos los activos del Estado. Entonces, no puede ser que en los últimos 4 meses de gobierno se adquiera más deuda, que se adquiera deuda con unos intereses carísimos y que se pongan a vender los recursos o los activos más importantes que ha construido el Ecuador en su época de bonanza. Creo que es un momento en donde el gobierno tiene que ser respetuoso del gobierno que está por venir, y me parece que inclusive el candidato del Movimiento País debería llegar al país y decirle al presidente y al gobierno, y todos los candidatos deberían hacerlo: no pueden seguir tomando decisiones que nos van a hipotecar durante la próxima década. Permitan que sea el próximo gobierno el que va a tener que cargar con la crisis, el que tome las siguientes decisiones. Yo incluso pondría ahí también el tema del concurso de frecuencias, que también lo hemos perdido un poco de vista, pero que en estas semanas sigue su curso, se sigue decidiendo en un ambiente de gran opacidad. Todavía no sabemos cuántos oferentes hay para las 1.472 frecuencias que salieron a concurso, y mientras tanto, si este concurso llega a su fin, el gobierno que sale, el gobierno que está a punto de terminar esta década, va a ser el que decida lo que el resto de los ecuatorianos podremos ver y escuchar durante los próximos 15 años. Es el momento de decirle que no tiene ya las condiciones para seguir decidiendo sobre los temas grandes del país. Es el momento de decir que no debe endeudarse más, no puede vender activos del Estado y una serie de elementos, pero ¿quién tiene la capacidad de decir al gobierno: ya no va más, usted termina su función en mayo, déjenos un país que tenga posibilidades de salida a la crisis sin dejarnos hipotecados por 20, 30 o 40 años? Bueno, tenemos que decir eso los que queremos vivir en el Ecuador los próximos 20 años, los que vamos a vivir aquí los próximos 20 años. Los que tienen pasaporte extranjero, doble nacionalidad, planes de retiro en otro continente, han terminado su tiempo para decidir. Los que vamos a vivir aquí la próxima década, los que vamos a vivir aquí los próximos 20, 30, 40 años, somos precisamente los que debemos decir que ya no más.
¿Cómo tener cuidado, María Paula, al ser analista en el tema político y el tema coyuntural del Ecuador, el no dejarnos envolver por la campaña y que de pronto la venta de activos como CNT que acaba de mencionar nos pasen desapercibidos y cuando nos demos cuenta ya estén vendidos? Además, ¿cómo determinar qué es recurso estratégico del Estado ecuatoriano consagrado en la propia Constitución y qué es susceptible de ser vendido? Bueno, creo que esa es precisamente la tarea de los actores políticos, de los partidos políticos, de quienes estamos en el debate de los asuntos públicos, de quienes hacen opinión pública. Creo que una de las tareas que existen es poner la luz en donde tiene que estar la luz, evitar los distractores. Nos pasamos discutiendo cosas que no tienen esta relevancia, pero es tarea de los políticos, las organizaciones políticas, los medios, los que guían la opinión pública, el iluminar estos asuntos que van a ser terriblemente delicados en los próximos meses. ¿Cómo estructurar una especie de veeduría sobre lo que puede actuar el Ejecutivo y la Asamblea durante estos meses mientras los demás se dedican a la campaña electoral? Bueno, yo insisto en que ese es el papel de los partidos políticos. Es que tenemos una gran distorsión cuando pensamos que los partidos son solamente máquinas electorales. Sí, pero la misma María Paula dice, al menos necesitan el 4% y su circunscripción va a concentrarse en las elecciones. Así es, y por eso tiene que haber una parte del partido, tiene que haber un grupo de gente en el partido que se dedique a las elecciones y un grupo de gente del partido que se dedique a su funcionamiento en la sociedad, a poner los puntos sobre las IES, a poner la luz sobre estos temas. Los partidos no pueden ser exclusivamente electorales y ese es el gran esfuerzo y el gran desafío que tenemos también quienes creemos en la política institucional o quienes hacemos parte de una organización política. La pregunta es, María Paula, ¿va a ser o no candidata? Muchos están preguntando a través de las redes sociales. No, yo no voy a ser candidata en este proceso electoral. Este es un proceso en el que la izquierda democrática ha definido ya algunos de sus candidatos. Por supuesto, yo como parte de la izquierda democrática y como militante respaldaré esas candidaturas y tendré otras responsabilidades en el partido en este periodo. Que esperamos que sea poner alertas sobre lo que puede pasar en el país. Seguro. Queremos agradecer a María Paula Romo, ella es parte de la izquierda democrática, con ella hemos hablado sobre diferentes temas del país. Ella pone una alerta, es decir, no podemos permitir que nuevas leyes se aprueben en este periodo y que además una serie de recursos del Estado, empresas, bienes del Estado, se empiecen a tratar de vender. Debemos precautelar la situación del país para que el nuevo gobierno tenga alternativas para la crisis y nuevas posibilidades de salir adelante. Ella dice, uno quiere vivir en el país los próximos 20 años, no tenemos ni visa, ni pasaporte, ni doble nacionalidad para salir del Ecuador. Hay que trabajar acá, cuidar el país y cuidar sus recursos. Además, ella es muy clara sobre buscar alianzas importantes en los diferentes sectores políticos con propuestas mínimas para enfrentar a partir de mayo un nuevo gobierno. Nuevamente, gracias a María Paula Romo, gracias a ustedes que nos han acompañado y gracias a nuestros auspiciantes, a Cheviplan, a IMAPS, a la Clínica de Urología y a Bimbo y su pan artesano. Gracias, estaremos con ustedes el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.